Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Directorio sobre la piedad popular y la liturgia. Principios y orientaciones. Ciudad del Vaticano. 2002. Parte primera, líneas emergentes de la historia, del magisterio, de la teología. Capítulo segundo, liturgia y piedad popular en el magisterio de la Iglesia. 60. Ya se ha señalado la atención que presta a la piedad popular el magisterio del Concilio Vaticano II, de los romanos pontífices y de los obispos. Parece oportuno proponer ahora una síntesis orgánica de las enseñanzas del magisterio en esta materia, para facilitar la asimilación de una orientación doctrinal común respecto a la piedad popular y para favorecer una acción pastoral adecuada. Los valores de la piedad popular. 61. Según el magisterio, la piedad popular es una realidad viva en la Iglesia y de la Iglesia, su fuente se encuentra en la presencia continua y activa del Espíritu de Dios en el organismo eclesial. Su punto de referencia es el misterio de Cristo Salvador, su objetivo es la gloria de Dios y la salvación de los hombres, su ocasión histórica es el feliz encuentro entre la obra de evangelización y la cultura. Por eso el magisterio ha expresado muchas veces su estima por la piedad popular y sus manifestaciones, ha llamado la atención a los que la ignoran, la descuidan o la desprecian, para que tengan una actitud más positiva ante ella y consideren sus valores. No ha dudado, finalmente, en presentarla como un verdadero tesoro del pueblo de Dios. La estima del magisterio por la piedad popular viene motivada, sobre todo, por los valores que encarna. La piedad popular tiene un sentido casi innato de lo sagrado y de lo trascendente. Manifiesta una auténtica sed de Dios y un sentido perspicaz de los atributos profundos de Dios, su paternidad, providencia, presencia amorosa y constante, su misericordia. Los documentos del magisterio ponen de relieve las actitudes interiores y algunas virtudes que la piedad popular valora particularmente, sugiere y alimenta: la paciencia, la resignación cristiana ante las situaciones irremediables, el abandono confiando en Dios, la capacidad de sufrir y de percibir el sentido de la cruz en la vida cotidiana, el deseo sincero de agradar al Señor, de reparar por las ofensas cometidas contra Él y de hacer penitencia, el desapego respecto a las cosas materiales, la solidaridad y la apertura a los otros, el sentido de amistad, de caridad y de unión familiar. 62. La piedad popular dirige de buen grado su atención al misterio del Hijo de Dios que, por amor a los hombres, se ha hecho niño, hermano nuestro, naciendo pobre de una mujer humilde y pobre, y muestra, al mismo tiempo, una viva sensibilidad al misterio de la pasión y muerte de Cristo. En la piedad popular tienen un puesto importante la consideración de los misterios del más allá, el deseo de comunión con los que habitan en el cielo, con la Virgen María, los ángeles, y los santos, y también valora la oración en sufragio por las almas de los difuntos. 63. La unión armónica del mensaje cristiano con la cultura de un pueblo, lo que con frecuencia se encuentra en las manifestaciones de la piedad popular, es un motivo más de la estima del magisterio por la misma. En las manifestaciones más auténticas de la piedad popular, de hecho, el mensaje cristiano, por una parte asimila los modos de expresión de la cultura del pueblo, y por otra infunde los contenidos evangélicos en la concepción de dicho pueblo sobre la vida y la muerte, la libertad, la misión y el destino del hombre. Así pues, la transmisión de padres a hijos, de una generación a otra, de las expresiones culturales, conlleva la transmisión de los principios cristianos. En algunos casos la unión es tan profunda que elementos propios de la fe cristiana se ha convertido en componentes de la identidad cultural de un pueblo. Como ejemplo puede tomarse la piedad hacia la Madre del Señor. 64. El magisterio subraya además la importancia de la piedad popular para la vida de fe del pueblo de Dios, para la conservación de la misma fe y para emprender nuevas iniciativas de evangelización. Se advierte que no es posible dejar de tener en cuenta las devociones que en ciertas regiones practica el pueblo fiel con un fervor y una rectitud de intención conmovedores, que la sana religiosidad popular, por sus raíces esencialmente
católicas, puede ser un remedio contra las sectas y una garantía de fidelidad al mensaje de la salvación, que la piedad popular ha sido un instrumento providencial para la conservación de la fe, allí donde los cristianos se veían privados de atención pastoral. Que donde la evangelización ha sido insuficiente, gran parte de la población expresa su fe sobre todo mediante la piedad popular, que la piedad popular, finalmente, constituye un valioso e imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más profunda. Algunos peligros que pueden desviar la piedad popular. 65. El magisterio, que subraya los valores innegables de la piedad popular, no deja de indicar algunos peligros que pueden amenazarla: presencia insuficiente de elementos esenciales de la fe cristiana, como el significado salvífico de la resurrección de Cristo, el sentido de pertenencia a la Iglesia, la persona y la acción del Espíritu Divino, la desproporción entre la estima por el culto a los santos y la conciencia de la centralidad absoluta de Jesucristo y de su misterio, el escaso contacto directo con la Sagrada Escritura, el distanciamiento respecto a la vida sacramental de la Iglesia, la tendencia a separar el momento cultual de los compromisos de la vida cristiana, la concepción utilitarista de algunas formas de piedad, la utilización de signos, gestos y fórmulas, que a veces adquieren excesiva importancia hasta el punto de buscar lo espectacular, el riesgo, en casos extremos, de favorecer la entrada de las sectas y de conducir a la superstición, la magia, el fatalismo o la angustia. 66. Para poner remedio a estas eventuales limitaciones y defectos de la piedad popular, el magisterio de nuestro tiempo repite con insistencia que se debe evangelizar la piedad popular, ponerla en contacto con la palabra del Evangelio para que sea fecunda. Esto la liberará progresivamente de sus defectos, purificándola la consolidará, haciendo que lo ambiguo se aclare en lo que se refiere a los contenidos de fe, esperanza y caridad. En esta labor de evangelización de la piedad popular, el sentido pastoral invita a actuar con una paciencia grande y con prudente tolerancia, inspirándose en la metodología que ha seguido la Iglesia a lo largo de la historia, para hacer frente a los problemas de enculturación de la fe cristiana y de la liturgia, o de las cuestiones sobre las devociones populares. El sujeto de la piedad popular. 67. El magisterio de la Iglesia, al recordar que la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual y que el cristiano debe entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto, más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. Indica que el sujeto de las diversas formas de oración es todo cristiano clérigo religioso, laico tanto cuando reza privadamente, movido por el Espíritu Santo, como cuando reza comunitariamente en grupos de diverso origen o naturaleza. 68. De una manera más particular, el Santo Padre Juan Pablo II ha señalado a la familia como sujeto de la piedad popular. La exhortación apostólica Familiaris Consortio. Después de haber exaltado la familia como santuario doméstico de la Iglesia, subraya que para preparar y prolongar en casa el culto celebrado en la Iglesia, la familia cristiana recurre a la oración privada, que presenta gran variedad de formas. Esta variedad, mientras testimonia la riqueza extraordinaria con la que el Espíritu anima la plegaria cristiana, se adapta a las diversas exigencias y situaciones de vida de quien recurre al Señor. Después observa que además de las oraciones de la mañana y de la noche, hay que recomendar explícitamente la lectura y meditación de la palabra de Dios, la preparación a los sacramentos, la devoción y consagración al corazón de Jesús, las varias formas de culto a la Virgen Santísima, la bendición de la mesa, las expresiones de la religiosidad popular. 69. También son sujeto igualmente importante de la piedad popular las cofradías y otras asociaciones piadosas de fieles. Entre sus fines institucionales, además del ejercicio de la caridad y del compromiso social, está el fomento del culto cristiano, de la Trinidad, de Cristo y sus misterios, de la Virgen María, de los ángeles, los santos, los beatos, así como el sufragio por las almas de los fieles difuntos. Con frecuencia las cofradías, además del calendario litúrgico, disponen de una especie
de calendario propio, en el cual están indicadas las fiestas particulares, los oficios, las novenas, los septenarios, los triduos que se deben celebrar, los días penitenciales que se deben guardar y los días en los que se realizan las procesiones o las peregrinaciones, o en los que se deben hacer determinadas obras de misericordia. A veces tienen devocionarios propios y signos distintivos particulares, como escapularios, medallas, hábitos, cinturones e incluso lugares para el culto propio y cementerios. La Iglesia reconoce a las cofradías y les confiere personalidad jurídica, aprueba sus estatutos y aprecia sus fines y sus actividades de culto. Sin embargo, les pide que, evitando toda forma de contraposición y aislamiento, estén integradas de manera adecuada en la vida parroquial y diocesana. Los ejercicios de piedad. 70. Los ejercicios de piedad son expresión característica de la piedad popular, los cuales, por otra parte, son muy diferentes entre sí tanto por su origen histórico como por su contenido, lenguaje, estilo, usos y destinatarios. El Concilio Vaticano II ha tenido en cuenta los ejercicios de piedad, ha recordado que están vivamente recomendados, indicando, además, las condiciones que garantizan su legitimidad y su validez. 71. A la luz de la naturaleza y las características propias del culto cristiano, es evidente, ante todo, que los ejercicios de piedad deben ser conformes con la sana doctrina y con las leyes y normas de la Iglesia, además deben estar en armonía con la Sagrada Liturgia. Tener en cuenta, en la medida de la posible, los tiempos del año litúrgico y favorecer una participación consciente y activa en la oración común de la Iglesia. 72. Los ejercicios de piedad pertenecen a la esfera del culto cristiano. Por esto la Iglesia siempre ha sentido la necesidad de prestarles atención, para que a través de los mismos Dios sea glorificado dignamente y el hombre obtenga provecho espiritual e impulso para llevar una vida cristiana coherente. La acción de los pastores respecto a los ejercicios de piedad se ha realizado de muchas maneras: recomendaciones, estímulo, orientación y a veces corrección. En la amplia gama de ejercicios de piedad, hay que distinguir ejercicios de piedad que se realizan por disposición de la sede apostólica o que han sido recomendados por la misma a lo largo de los siglos, ejercicios de piedad de las iglesias particulares que se celebran por mandato de los obispos, a tenor de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados, otros ejercicios de piedad que se practican por derecho particular o tradición. En las familias religiosas o en las hermandades, o en otras asociaciones piadosas de fieles, con frecuencia, estos han recibido la aprobación explícita de la Iglesia. Los ejercicios de piedad que se realizan en el ámbito de la vida familiar o personal. A algunos ejercicios de piedad, introducidos por la costumbre de la comunidad de los fieles, y aprobados por el magisterio, se han concedido indulgencias. Liturgia y ejercicios de piedad. 73. La enseñanza de la Iglesia sobre la relación entre la liturgia y los ejercicios de piedad se puede sintetizar en lo siguiente: la liturgia, por naturaleza, es superior, con mucho, a los ejercicios de piedad, por lo cual en la praxis pastoral hay que dar a la liturgia el lugar preeminente que le corresponde respecto a los ejercicios de piedad. Liturgia y ejercicios de piedad deben coexistir respetando la jerarquía de valores y a la naturaleza específica de ambas expresiones cultuales. 74. Una consideración atenta de estos principios debe llevar a un verdadero empeño para armonizar, en la medida de lo posible, los ejercicios de piedad con los ritmos y las exigencias de la liturgia, esto es sin fusionar o confundir las dos formas de piedad. Para evitar, consiguientemente, la confusión y la mezcla híbrida de liturgia y ejercicios de piedad, a no contraponer la liturgia a los ejercicios de piedad o, contra el sentir de la Iglesia, eliminarlos, produciendo un vacío que con frecuencia no se ve colmado, en perjuicio del pueblo fiel. Criterios generales para la renovación de los ejercicios de piedad. 75. La sede apostólica no ha dejado de indicar los criterios teológicos, pastorales, históricos y literarios, conforme a los cuales se deben reformar cuando sea preciso los ejercicios de piedad,
ha señalado cómo se debe acentuar en ellos el espíritu bíblico y la inspiración litúrgica, y también debe encontrar su expresión el aspecto ecuménico, como se deba mostrar el núcleo esencial, descubierto a través del estudio histórico y hacer que reflejen aspectos de la espiritualidad de nuestros días, como deben tener en cuenta las conclusiones ya adquiridas por una sana antropología, como deben respetar la cultura y el estilo de expresión del pueblo al que se dirigen, sin perder los elementos tradicionales arraigados en las costumbres populares.